En este su noticiero, Las Noticias al Chile, en donde hacemos los comentarios de los acontecimientos más importantes que suceden en nuestro estado de Nayarit. Ya ven que estamos ahorita en la pandemia, en el encierro, en la cuarentena, en las medidas de la sana distancia y en todo lo relativo a los cuidados para que este mal no se siga reproduciendo como hasta ahorita se está realizando. Vámonos a las noticias a Chile. Primer comentario. Yo, fíjense bien, no conozco a nadie de mis amistades, de mi familia, de mis clientes, de la gente que yo trato cotidianamente, que son muchos, muchísimos, cientos o puedo decir que hasta miles. Ya ven que quienes estamos inmersos en la profesión, en las noticias, en los medios de comunicación, pues somos gente conocida. No conozco a nadie que tenga pandemia o que le haya dado el coronavirus. ¿Por qué? Gracias a Dios, no sé, pero yo no conozco a nadie. El único que supe fue el licenciado Hernández Filippini, que se fue a Estambul, donde había infectados y que pues se fue y trajo el coronavirus a Nayarit. Es el único que yo conozco. De ahí en fuera no conozco a nadie. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? A lo mejor ustedes sí conocen. Cuando yo pongo en mis redes sociales, en mi muro, de que yo no conozco a nadie de coronavirus, no, o sea, no, que el primo de un amigo, que el amigo de un y hay gente que, pues que dicen que hasta se han muerto de coronavirus. Yo supe de mi amiga Conchita Rojas Acosta, que dicen que se había muerto de coronavirus y no se murió de coronavirus. Y hasta pusieron en cuarentena a su esposo y a su hija y no tenían coronavirus tampoco. ¿Qué es lo que ha ocasionado que la gente no crea? Mucha gente no cree. Hay gente que sí cree. ¿Por qué? Porque pues, en los hospitales, en algunos lugares, pues se ha anunciado la muerte de gente de coronavirus. Sin embargo, la gente en Nayarit ha perdido credibilidad. ¿Y saben ustedes por qué ha perdido credibilidad? Por la falta de información. Porque desgraciadamente en Nayarit no hemos tenido, fíjense bien ustedes, no hemos tenido la información adecuada a esta enfermedad. ¿Por qué decimos que no hemos tenido información? Fíjense bien ustedes, cuando se inició la pandemia, el primer caso salió el gobernador a anunciar que había llegado la pandemia a Nayarit, el coronavirus había llegado a Nayarit. Y luego, el segundo, igual, estuvo anunciando el gobernador hasta el 10º caso, después le valió madre. No, ya después, yo creo que dijo Toñito, no, es una chinga, mejor no hay ninguna información. Y a partir de esa fecha, curiosamente, extrañamente, el noticiero de Antonio Tello de Canal 8, un canal oficial, un canal que está íntimamente ligado a los intereses del gobierno del estado, pues empezó a hacer el vocero oficial, Tello. El vocero oficial, fíjense ustedes qué curioso. Ayer yo traté de buscar la actualización para mi noticiero en la página oficial del gobierno del estado y no habían subido la información, pero en el canal 8 Tello ya la había dado. Tello sabe, curiosamente y extrañamente sabe, que fue en Mixtlán, que fue en La Caponeta, que fue en Tecuala, que fue en Bahía de Banderas, un adulto de 60 años, un adulto de 70 años, una mujer de 38, bueno, hasta un bebé por no acatar las medidas sanitarias se infectó de coronavirus. ¿Cuándo ha empezado esto a multiplicarse? Bueno, según nos dicen, no me consta a mí, más que la página del gobierno del estado. Y digo que no me consta porque ¿desde cuándo las autoridades de salud, cuál es el trabajo del secretario de salud y ese subdirector, un tal Barrera de epidemiología? Nunca han salido. Fíjense bien, ustedes ven cómo en el gobierno federal el doctor López-Gatell, subdirector de salud,
sale diario a informar los casos, los recuperados. Fíjense bien. Y aquí no, aquí el único que sale es Tello. Tello es el único. Pues ayer no se había dado la coalición y Tello ya sabía todo. Esto no es bueno. Esto no se vale. Usted no sé qué está usted opinando en relación a que cómo es posible que tengamos un noticiero de televisión como vocero oficial. Esto es algo, pues no sé usted cómo lo califique. Pero aparte, ha habido un sinnúmero de hechos, de actos durante la pandemia que han originado que la gente pierda credibilidad y no le crea al gobernador, no le crea al gobierno. ¿Se acuerdan cuando el gobernador anunció la suspensión de la feria? ¿Se acuerdan ustedes que la feria estaba todavía a medias y se suspendió? Sin embargo, el palenque de la feria que administra el Marlin, que es pariente del gobernador y que mueve intereses, pues no cerró. Se siguieron llevando todas las peleas de gallos en el palenque, lleno, diario, hasta que concluyó la feria y todavía días después más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de aquel acto aberrante donde el gobernador ordenó la cuarentena en el poblado de La Guásima, municipio de Acaponeta, que valiéndole madre sin darles para comer, sin repartirles despensas, nomás cierren, que nadie salga de sus casas? Error, porque una señora, que era el primer caso de coronavirus que había llegado, venía de Sinaloa, la señora venía malita, vino a morirse aquí, estuvo un día por ahí en el seguro en Santiago y murió de coronavirus. Pues el gobernador ordenó que todos los pobladores de La Guásima permanecieran encerrados. ¿Qué pasó después? ¿Cuántos enfermos hubo en La Guásima de coronavirus de los que trataron a la señora, fueron al velorio, estuvieron al sepelio? Pues ninguno. Después dijeron que el doctor que había tratado un ratito a la señora, que de Santiago se había muerto de coronavirus, porque la señora lo había infectado, tratando de justificar y deformar la información. Ustedes se acuerdan. Sí se acuerdan, ¿verdad? Pero luego la hija de la señora, que dormía con la señora durante meses de su enfermedad, diario con ella, le daba de comer en la boca y la atendía, que dormía con ella, salió a declarar, ella no tenía coronavirus. Entonces, ¿cómo es posible que la señora en su certificado de función, que Tello, sin que todavía la Secretaría de Salud diera la información, Tello lo mostró en el Canal 8? Aquí tengo, decía Tello, el negro Tello, el certificado médico de la señora de La Guásima. Fíjense nomás, ya desde ahí empezamos mal. Y luego, ¿qué pasó con los de los veneros? Aquel lujoso centro turístico vacacional para puro millonario, donde Tello salió a anunciar que César Guzmán, el director hasta salió en el programa, en ese momento, aquí hay 226 personas y las vamos a poner en cuarentena porque 2 mujeres, según le avisaron al gobernador, se habían venido de Jalisco a refugiarse a ese complejo turístico elegante en Nuevo Vallarta, de los veneros. Y había ordenado el secretario de Protección Civil, César Guzmán, que iba a ponerse en cuarentena. ¿Se pusieron en cuarentena? ¡Claro que no! ¡Ellos tienen dinero! Fue una mentira más del gobernador del estado. Una mentira más. Sin embargo, a los pobladores de Santa Rosa, ahí sí, el municipio de Jala, los pusieron en cuarentena. Todos estos actos han generado en la opinión pública una aberración, pues no podemos decirle odio, pero hacen detestable las opiniones del gobernador del estado. No le cree la gente al gobernador del estado. No le cree. Ni creen en la pandemia, que existe, claro, sí existe, porque
porque pues dicen que existe. Entonces, actualmente, cuando todo el mundo esperaba que el día 1 de junio ya se levantara esto, que la economía empezara a reactivarse, extrañamente, de 10 días antes del 1 de junio, hijo del carajo, 24, 25, 19, 23, tantos muertos y muertos. ¿Cómo es que se elevó? ¿Y saben por qué? Ya entramos al semáforo rojo, porque eso era lo que se buscaba. Es lo que el gobernador buscaba. El entrar al semáforo rojo implica que nos manden un jugoso y opulento presupuesto para poder combatir esta pandemia que está matando a los nayaritas. ¿Saben ustedes cuántos hospitalizados han estado en toda esta pandemia? No llegan a 80. ¿Saben ustedes que ha habido más suicidios que los muertos de la pandemia? Más suicidios. ¿Saben ustedes que se han multiplicado los asesinatos, se han multiplicado los accidentes, las muertes por accidente de tránsito en esta pandemia? Todo esto nos ha puesto a pensar qué vamos a hacer nosotros los nayaritas el próximo lunes 1 de junio. ¿Seguir encerrados, señor gobernador? ¿Seguir impidiendo que los pequeños negocios, que las pequeñas tiendas, que los negocios de lavado de carros, que los salones de belleza, que las estéticas, que los restaurantes, que los hoteles sigan cerrados? ¿Se va a seguir igual? ¿Cómo es posible? Los comerciantes, hasta los del tianguis, les prohibieron que se instalara. Y sin embargo, las grandes tiendas siguieron funcionando. Esas nunca han parado. Walmart, Aurrerá, Ley, Soriana, Sam's, esas siguen. Ahí no importa que la gente vaya y se contagie, ahí no hay problema. Es más peligroso, dice el gobernador, ir a una tiendita a comprar que las grandes tiendas. Eso es lo que no entendemos, lo que no podemos concebir en nuestra manera de pensar que esté ocurriendo esto. ¿Qué va a pasar ya ahorita en los municipios, en Acaponeta, en Tecuala, en Tuxpan, en Santiago? Ya empiezan a surgir la inconformidad. ¿Por qué? Porque no se ha dado una respuesta. ¿Qué vamos a hacer el lunes 1 de junio? ¿A seguir igual? ¿A endurecer las medidas? ¿A usar la fuerza pública para mantener en su casa obligadamente a la gente? ¿Cuánta gente pobre tiene una casita donde hay 4 o 5 niños que no pueden estar más encerrados? ¿Quiénes son los que hasta fustigan, insultan? Hijos de su pinche madre, andan en la calle, que se mueran, que firmen, que si se contagian no los van a atender. Y que se vayan de voluntarios al seguro y a los hospitales a tratar enfermos. Hijos de la chinga. ¿Por qué voluntarios? Les aseguro que si pagan ahorita, la gente tiene tanta hambre que va a atender a esos enfermos. Pero más páguenles. Pero no dicen que se vayan de voluntarios, sí, como ellos están ganando. ¿Qué va a hacer? La burocracia feliz sigue cobrando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Me pregunto, señor gobernador. ¿Qué vamos a hacer? Esto tiene que tener una solución. Claro, el coronavirus va a seguir. El coronavirus este año no se va a terminar. Pero nos van a mantener encerrados hasta que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué va a pasar? Ya vimos el fracaso de los comedores. ¿Por qué? Porque ¿cómo obligan a la gente que no quiere que salga de la calle a ir al comedor a recoger su comida? Ya vimos el fracaso de las despensas. ¿Fracaso por qué? Porque el gobernador no ha querido transparentar el dinero. ¿Por qué no transparente? Señores, hemos invertido 200 millones en despensas. Se han comprado 300,000 despensas con un costo de 250 pesos o 300 pesos o 400 pesos por cada despensa. Cada despensa contiene estos artículos: aceite, atún, frijol,
jabón, con un costo, cada artículo de tanto, lo que suma el costo de las despensas. No, señor gobernador, usted no transparenta nada, no es dinero de usted. Usted su dinero no ha gastado un peso de su dinero, fíjese bien, señor gobernador, un peso de su dinero ha gastado en beneficio de su pueblo, de Nayarit. Todo el dinero es el que está manejándose de los presupuestos y luego salen. Se regaló 1 tonelada de pescado, 1 tonelada de carne, 10 toneladas de frijol, 2,000 pollos. ¿Dónde están esos artículos? ¿Por qué no transparenta dónde se reciben? ¿A dónde van? A los comedores se fueron la tonelada de pescado al comedor de tal lugar. Nada, nada. No hay ninguna transparencia en el manejo económico de esta pandemia, de los recursos. ¿No dijo el gobernador que había sacado los millones de multas de los partidos políticos y no salió con que había comprado 100 respiradores de esos de PVC y con plástico? ¿Y contestó acaso el gobernador a los señalamientos del pueblo? ¿Ha contestado? Pues no ha contestado nada. No ha contestado nada. Él sale solamente a dar mensajes cuando cree él conveniente hacerlo. Y el pueblo ya no le cree. Tenemos un gobernador totalmente divorciado del pueblo, alejado del pueblo. No hay ninguna, ninguna identidad entre pueblo y gobierno. Acuérdense el acto de los músicos. Demagógicamente, nunca va a Palacio y ese día se levantó temprano, dizque para recibir a los músicos, para escucharlos y darles despensa semanal que ya a varias semanas, pues ya nos están empezando a entregar las despensas. La situación es grave y si esto no tiene solución, las cosas se pueden desencadenar en movimientos sociales fuertes. Así es que esta es la opinión que tenemos objetiva, objetiva, queremos que nos la refuten. No somos medios de comunicación oficial, ni nos pagan, ni nadie nos da dinero, ni nadie nos, no sé. Esta es una opinión que la transmitimos porque la gente es lo que dice, la gente es lo que opina. Amigos, vamos a otra cosa. Ayer, el Pleno del Consejo de la Judicatura anunció que se prorrogan las medidas de la pandemia en cuanto a la administración de justicia. Pero bueno, dentro de lo más malo, lo más bueno. Este acuerdo prácticamente activa la tramitación de muchos asuntos. En materia penal, casi en su totalidad, empezarán a correr los términos a partir del día 1 de junio. Del próximo lunes, todos los asuntos de materia penal empezarán a correr los términos, sobre todo los asuntos que ya están en trámite en los juzgados de oralidad. Ahí no hay suspensión. Claro, con las medidas pertinentes no se va a dejar entrar más que unas gente, los interesados, las audiencias a puerta cerrada, pero se reactiva todo. Además, todos los asuntos, con excepción de los asuntos patrimoniales, podrán seguirse tramitando. Habrá audiencias de control. Solamente en los asuntos de robo, fraude, abuso de confianza, asuntos que no son de prisión preventiva y que no son trascendentales, esos se van a tener que esperar. Entonces, esa es buena noticia, muy buena noticia. Hay que leer con mucho cuidado el acuerdo. Existen muchas inconformidades porque no se ha leído. En materia familiar, los divorcios, los juicios de alimentos, todo lo relacionado a las pensiones alimenticias, seguirán el trámite hasta la fijación de la litis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en materia de alimentos, si usted tiene una demanda de alimentos, no le dan la subsistencia a sus hijos, puede usted acudir, se recibe la demanda, se radica la demanda, se fija la pensión provisional y se emplaza al demandado. Pues cuando menos este es un avance. Ojalá que cuando termine este mes, pues ya se pueda darle continuidad, pero se avanza. Se van a recibir todas las demandas,
Si usted tiene una demanda nueva, aunque sea mercantil, aunque sea civil, la puede usted presentar y pues no se le va a dar trámite, pero cuando menos ya va a empezar a recibirse, y eso es una gran ventaja. No hay diligencias de embargo, eso sí, no hay diligencias de embargo, pero es un requisito muy importante es que todos los abogados señalen el correo electrónico, Podemos decir que el Poder Judicial se reactivó en un 80%. Ya hay que ponernos a trabajar los abogados litigantes, ya hay que ponernos a trabajar. Me gustó mucho este acuerdo porque es diferente a los anteriores, a los dos acuerdos anteriores sobre la suspensión del Poder Judicial en sus actividades. Así es que, muy bien, felicitamos al magistrado presidente Ismael González. ¡Qué bueno! Ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, huevonazo los ministros, hubieran sacado un acuerdo como el Poder Judicial de Nayarit. Ojalá. Esto obedece a un clamor del pueblo. La administración de justicia no se puede detener. Esa no se puede detener. El suspenderla realiza un daño a la sociedad que ni siquiera comprenden los ministros de la Suprema Corte al paralizar los juzgados federales. Es que hay guardias. Sí, claro, el juzgado federal admite y sustancia el amparo de Electra. Los amparos de las grandes empresas, esas sí las tramita la Corte. Ya ven que les concedieron la suspensión a las empresas extranjeras que están produciendo y construyendo las plantas de energía limpia. A eso sí les concedieron el amparo. Ahí sí se abren los juzgados federales. Se abrieron los juzgados federales para resolver los que se fueron en helicóptero de los veneros. Se fueron con un amparo. ¿A poco creen que ahí sí se abre el Poder Judicial para los ricos? Para uno jodido, pobre, no hay justicia federal. Los amparos, pues no se tramitan. ¿Cuántos empleados han sido despedidos? Mire, ayer vinieron empleados de salud, que son empleados de confianza. Desde que se hizo la suspensión de los empleados de riesgo, no les pagan. ¿Cómo el gobierno, la Secretaría de Salud, que son los que deben de poner el ejemplo y evitar la injusticia en algunos sectores del pueblo, no les pagan? ¿Cómo la ven? ¿Y qué dice el secretario de Salud? No, el secretario de Salud ni siquiera da la cara. Ni siquiera da la cara. ¿Qué está pasando entonces? Hay justicia para algunos, solamente para los que tienen dinero en materia federal. En materia laboral van a seguir cerradas las juntas. En materia agraria van a seguir cerrados los tribunales. En materia administrativa van a seguir cerrados. Les vale madre, ellos cobran. Si usted fuera magistrado del tribunal administrativo que ganan 100,000 pesos, 120,000 pesos, pues que siga la pandemia. Ellos cobran. Los altos funcionarios cobran. Todos cobran. Solamente los que ganan el pan nuestro de cada día, eso sí sufrimos, porque si no trabajamos, no comemos. Afortunadamente nosotros a partir del lunes nos reintegramos a la chamba. No sabemos cómo vamos a ir a la calle a llevar las demandas, cómo vamos a recibir a la gente. Bueno, sí sabemos que con la sana distancia, con cubrebocas, con gel en la mano para que entren y con las medidas, pero vamos a reintegrarnos a trabajar. Me preocupan los de los comercios, me preocupan los de las tiendas, me preocupan los de salones de belleza, las estéticas, los gimnasios, pero sobre todo, y ojalá ya que abran los espacios públicos donde hacen ejercicio, el Cerro de la Cruz, el Cerro de San Juan, la Loma, la aviación, el aeropuerto, el parque lineal, el parque metropolitano, el parque ecológico, los lugares donde se hace ejercicio ya deben de abrirse porque la situación de la carencia económica sale sobrando al daño emocional que están sufriendo, que estamos sufriendo quienes tuvimos que permanecer encerrados. Yo duré encerrado todos estos días, ya no puedo más. Yo el lunes me voy a trabajar. Yo el lunes me reintegro mi trabajo como debe ser porque no aguanto más.
Yo soy de los que me gustan ir a la loma, a correr, me gusta ir al cerro, me gusta ir a andar en bicicleta en el Colosio, y todo eso impedido, encerrado. Señores, el gobierno tiene la palabra. Y mentiras que es el gobierno federal. El mismo decreto faculta al gobernador para que tomen las medidas en cada estado de acuerdo a las necesidades. Vamos a ver hasta dónde el gobernador acepta y accede a darle oportunidad a la gente, porque dijeran, nadie se muere de hambre. No, es un decir, pero te estás muriendo lentamente. Amigos, a otra noticia. El asesinato de Diana. Hace días conmocionó a la sociedad nayarita el asesinato de esta muchacha, estudiante de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho, de la Unidad Académica de Derecho, como le han puesto los de la mafia. Para nosotros en mis tiempos era la Facultad de Derecho. No es Unidad Académica, unas mamadas que sale sobrando el nombre. Ella fue asesinada en la colonia Morelos en su casa. El domingo pasado, de inmediato, el pueblo, se levantó, pero se levantó de una manera tan extraordinaria, tan impresionante, para protestar, para exigir a las autoridades la detención de los responsables. Fue un movimiento social que impactó al estado de Nayarit. De inmediato, fíjense bien, el gobernador del estado, al día siguiente, lunes, todavía con la resaca en la cara que traía, yo creo que atendiendo la opinión de sus asesores, anunció que él iba a la fiscalía a pedirle al fiscal que se pusiera las pilas para la investigación. ¿Qué necesidad había de que el gobernador saliera a decir? Pues se estaba colgando del asesinato de esta muchacha. Lo mismo que muchos políticos. Ya viene el presidente de la FEGUAN, un cabrón de 40 años, que gana más de 90,000 pesos mensuales, y aparte tiene vehículo, gasolina, pago de renta. Bueno, pues cuando se casó la universidad le pagó la boda. También haciendo rifas en memoria de Diana. Y así muchos políticos, todos protestando. Claro que vamos a protestar. Es indignante para la sociedad el asesinato de esta muchacha, pero de cualquier mujer y de cualquier hombre y de cualquier ser humano. Al día siguiente hubo otro asesinato, el de una mujer indígena. Pues no, la gente no le pegó mucho, simplemente, pues también exigimos justicia para Dionisia, no sé cómo se llamaba esta mujer ahí que también la asesinaron. La fiscalía inmediatamente empezó a mover sus lazos de investigación. Pues el asunto de la muchacha del Nayar de la señora del Nayar pronto dieron con el responsable. Era un vecino ahí que había roto el techo, se metió y la mató. Pero el asunto de Diana no. Ahí se les ha complicado. Y se les ha complicado porque desgraciadamente la fiscalía no cuenta con los recursos ni con los instrumentos científicos, técnicos para descubrir un crimen. No hay. Señores, en el lugar del crimen fácilmente se podrían encontrar 40, 50 indicios del criminal. La toma de ADN, si un cabello es suficiente para sacar el ADN, una gota de sangre, una huella. En Nayarit no tenemos banco de huellas, en Nayarit no tenemos banco de ADN. Bueno, pues es tanta la presión, fue tanta la presión de la ciudadanía, que lograron, detener un primo, el presunto asesino, que era un primo que dicen que traía una cortadita y que con eso es presunto responsable, que lo interrogaron y que mintió. Fíjense ustedes, que mintió, que dijo que se había peleado con su familia, se fue a la loma, que ahí le quisieron quitar el teléfono y forcejeó con una persona y ya
que no se había recibido el reporte policiaco y por eso lo detuvieron, lo incomunicaron y a partir de ese momento lo mandaron a la penal como presunto responsable del delito de falsedad de declaraciones. Hijo de la chica. Solamente quien no conoce derecho sabe lo aberrante de esto, solamente. Pero ese era el preámbulo para fincarle la responsabilidad de su presunta responsabilidad en el asesinato. Todavía no hay declaraciones oficiales de la Fiscalía y el gobernador ayer salió a decir, entorpeciendo las investigaciones, que ya había la orden de aprehensión y que ya habían detenido al presunto responsable del asesinato. Fíjense ustedes, en la mañana escuché el noticiero de Larry y Larry no es pendejo. Fíjense, Larry no es pendejo, ese payaso es muy listo. Claramente precisó en su noticiero por qué el gobernador invadía las funciones de la Fiscalía, que es autónoma. Y siempre dice, con respeto a la autonomía de la Fiscalía. Nunca ha tenido respeto el gobernador, ni para la Fiscalía ni para nadie. Él no tiene respeto a nada ni a nadie. Lo único que le tiene respeto a su dinero, a su patrimonio y al grupo Álica. Y tal vez a sus papás. ¿Esto qué trae como consecuencia? Puede traer como consecuencia que si ese primo es el asesino, al final salga libre, al final lo dejen en libertad por las violaciones procesales de una detención injusta. Luego no saben de derecho, luego no saben. Acuérdense ustedes en los regímenes pasados, en el régimen pasado, Beitia detenía a cualquier persona y luego decía que por cohecho, que les había ofrecido dinero, lo mandaba a la penal, que les había ofrecido o que había insultado a la policía, para luego fincarle el delito mayor, pedir la orden de aprehensión y ejecutar la orden de aprehensión en la penal. Es lo mismo que va a pasar con este muchacho, pero sin que todavía se cuente con una versión oficial o un boletín oficial. Fíjense ustedes, ya los chayoteros, los de la prensa vendida, la prensa oficial, esa que cobra mes a mes del dinero del pueblo, ya lo calificaron a este muchacho de asesino, bestia, animales, dijera el gobernador, dijera Larry, como su prestigio está en los suelos, está podrido, quiere salir el gobernador a adjudicarse el éxito de una investigación. Esto es lo que no se vale, señor gobernador. Necesita usted que alguien le aconseje. Ya le dije, unos buenos abogados. Nosotros no le cobramos, sabemos buenos abogados que lo podemos orientar para que no ande metiendo la pata y dañando la procuración de justicia. ¿Qué va a hacer el pobre Petronilo? Si ya el gobernador salió y dio el boletín que le corresponde a un ente autónomo como es la Fiscalía, pues ¿qué vamos a hacer entonces? Esas son las metidas de pata que ocasionan, por eso están un montón de asesinos, secuestradores, criminales, feminicidas en la calle, porque la autoridad no sabe integrar una carpeta de investigación. No porque sean inocentes, es tan fácil sacar a cualquiera de la penal porque no saben integrar una carpeta de investigación. Y más con este tipo de declaraciones. Pues ya la gente, cuando ya se metió el gobernador, pues ya bajó, mucha gente decepcionada. Sí, era un movimiento social. Movimiento social. Y ahora los chayoteros ya anunciando. El otro día una diputada señaló que la prensa, se sintieron ofendidos, se sintieron dañados en su integridad algunos medios de comunicación. Los medios de comunicación, la mayoría han sido cómplices de las peores aberraciones que se ha cometido en Nayarit. La prensa defendió al Estadio Olímpico cuando Ney tumbó los estadios. La prensa la defendió. ¿Qué pasó cuando un grupo de muchachitos y un profe fueron y se apostaron en Palacio de Gobierno para impedir que Ney tumbara los estadios? No fueron y los reprimió la policía judicial y el procurador, y la prensa cayó. La prensa dijo algo cuando Toñito se apoderó del cerro de San Juan para crear su fraccionamiento biosfera. La prensa defendió al pueblo para defender el patrimonio del pueblo de Tepic. Cayó.
La prensa ha callado. La prensa actual solamente sirve al gobierno en turno. Se entregaron a Ney, se entregaron a Roberto Sandoval, se entregan ahorita a Toñito, que doblegó el presupuesto de comunicación para pagar a Chayotello el Canal 8. Si ustedes se enteran de la facturación que hacen, porque ya ven que todos los anuncios son del Grupo Álica, nadie contrata a Chayotello. Lo que no ocurre con HKG de los Mondragón, que tienen anunciantes, restaurantes, tiendas, algunas fábricas. No, acá puro Álica Automotriz, el canal del Che, Mitsubishi y otra de las cosas. Deben ustedes saber, el Grupo Álica está comprando todo de la Laguna de Mora para estar creando fraccionamientos y fraccionamientos y fraccionamientos. ¿Y saben quién autoriza los fraccionamientos? Funcionarios que Toñito nombró. Los impactos ambientales, funcionarios que Toñito nombró. No hay conflicto de intereses. Amigos, por último, antier, los nayaritas nos dimos cuenta cómo Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, dijo que Toñito era uno de los mejores gobernadores. Fíjense ustedes, cómo es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, irresponsablemente y con pleno conocimiento de que no sabe nada, califica al gobierno de Toñito como un buen gobernador. Yo me pregunto, he escuchado cómo Andrés Manuel López Obrador se indignó, denunció cómo en San Luis Potosí habían destruido el cerro que adornaba, que era símbolo de San Luis Potosí. ¿Cómo dijo López Obrador que no quería que jamás, en ningún lado, ocurriera eso? Aquí en Nayarit, Toñito Echevarría y el Grupo Álica se chingaron el cerro de San Juan. ¿Lo sabe López Obrador? ¿Lo sabes, Andrés Manuel López Obrador? No andes hablando, López Obrador, porque lo único que hace es que en Nayarit mucha gente se va a decepcionar de tu gobierno. Se va a decepcionar de tu gobierno, López Obrador. Pero ¿saben por qué? No porque sea intención de López Obrador, porque no tiene información. ¿Sabes quién da la información? La información la da Arturito Montenegro, que es el secretario de Gobernación, que fue secretario particular de Toño Echevarría. Corresponde a la Secretaría de Gobernación mandar los reportes a México de lo que ocurre en Nayarit. ¿Cuáles reportes creen que va a mandar Arturo Montenegro de la mafia de los Montenegro de Nayarit? ¿Cuáles creen? Y luego, el delegado Peraza, socio del Grupo Álica. Yo entrevisté a Manuel Peraza y le dije, ¿usted es socio? No, yo le construí las gasolineras del Grupo Octano a Toño Echevarría Domínguez, pero aquí tengo los audios, Peraza. Aquí tengo los audios cuando amenazaste de muerte a Manuel Treviño también. Yo los tengo en mi poder, esos audios. Y los puedo mostrar en público. ¿Te acuerdas, Manuel Peraza? Porque no sales con que insultas y ofendes porque no admites la crítica. Entonces, esa es la información que recibe López Obrador. Ese es el mejor gobernador, el que se chingó el cerro de San Juan, la Sierra de San Juan. Ese es el gobernador pero aparte, esa es una parte, luego ya empezó a comprar para chingárselo todo completo. Por eso las quemas, lo queman el cerro de San Juan para que se pueda abrir a los fraccionamientos. Amigos, esto no se vale, hay que ser objetivos. Inmediatamente los medios chayoteros, Tello, vean ustedes cómo López Obrador reconoce el gobierno. ¿Qué nos vale madre que López Obrador reconozca? Que lo reconozca el pueblo de Nayarit, que es la opinión que cuenta. López Obrador, ten mucho cuidado. Tienes mucha gente en Nayarit. En Nayarit sacaste el 85, el 90% de los votantes. Pero con estas opiniones le estás dando en la madre a tus candidatos de Morena para el 2021. No se te olvide, hay que ser cuidadosos. Amigos, pues es lo que comentamos el día de hoy. Aquí vamos a seguir. No tememos a la prefabricación de delitos que nos amenace, que nos va a meter al bote. Somos inocentes. Nosotros siempre somos inocentes. Los ataques, que yo tengo fobia por las mujeres y que pasan partes de video queriendo dañarlo uno para callarlo, porque no hay otra manera, no nos pueden comprar. Además no nos ofrecen, ojalá y nos ofrecieran en estos tiempos, ni madre, no nos dan nada, pero tampoco queremos. Nosotros
nosotros nos mantenemos con nuestro propio trabajo y con nuestro esfuerzo. Muchas gracias y vamos a seguir aquí. Pásensela bien y a ver qué sucede el lunes. Vamos a esperar. Hasta luego.